Bien, ya hemos tratado el tema del clima organizacional, el tema de comunicaciones, clima comunicacional, y llegamos al otro aspecto complementario, que es el de la cultura organizacional. ¿Qué tan importante es la cultura organizacional? Básteme decirles que hay un artículo muy interesante cuyo título es así, Culture Eats Strategy for Lunch. La cultura se almuerza a la estrategia. ¿Qué cosa propicia este artículo? Dice de que no importa la estrategia que usted haya planteado, lo maravilloso que haya sido su diseño, si eso choca contra la cultura de la organización, probablemente la estrategia no va a funcionar. Dicho de otra forma, para que una estrategia se convierta en realidad hay que tener en cuenta la cultura. ¿Qué es la cultura entonces? En principio la cultura son los valores compartidos. Todo aquello que yo percibo en esta organización, cómo funciona esta organización, qué es correcto, qué es incorrecto. Es inclusive la percepción de la realidad. Bien, entonces se dice que la cultura son significados compartidos. ¿Qué significa un proveedor? ¿Qué significa un cliente? ¿Qué significa nuestro producto? Y Viktor Frankl, me parece, dijo, el hombre es un ser suspendido en una red de significados que él mismo ha tejido. O sea, para el ser humano es vital esos significados. Tengo que tener sentido hacia dónde voy, por qué voy. Viktor Frankl, en un famoso libro, El hombre en busca de significado, así lo expresa. Y hay opiniones que dicen que si el ser humano hubiera leído más a Viktor Frankl y menos a Sigmund Freud, quizás seríamos más felices. No lo sé. Por otro lado, volviendo nuevamente al tema cultural, Edgar Schein, que ha estudiado mucho el tema de cultura y liderazgo, dice, uno de los más misteriosos aspectos de la cultura organizacional es cómo llega a ser que dos empresas con ambientes externos similares, trabajando con tecnologías similares, en similares tareas, e inclusive con fundadores de orígenes similares, llegan a tener maneras enteramente diferentes de operar a lo largo de los años. Porque recuerden, la cultura la originan sus fundadores, sus primeros líderes, los que van instituyendo cómo ver, cómo es el estilo, qué es correcto, qué no es correcto, qué se premia, qué se castiga, cómo se celebra la victoria, qué es una victoria, cómo es un buen jefe, cómo es un mal jefe, todo eso. Por eso Edgar Schein dice, y quisiera por favor que reflexionemos, la única y esencial función del liderazgo es moldear la cultura, porque a través de eso vamos a moldear la realidad de las personas y por consiguiente sus comportamientos. ¿Qué es una cultura? Recuerden que en uno de los módulos iniciales hablábamos que la cultura es un conjunto plural de personas y grupos que son unidas por significados compartidos, ¿no? También se dice que la cultura es la forma de vida de una organización, es un fenómeno colectivo, porque es formado por el sentir de todos, que refleja las respuestas de la gente a la incertidumbre y al caos. ¿Cómo así? Si no existiera una cultura, si la gente no tuviera una percepción de qué es correcto, qué es incorrecto, cómo se trata un proveedor, cómo se trata un cliente, cómo nos tratamos entre nosotros, habría pues incertidumbre, habría caos. Cuando uno llega a una compañía, lo primero que comienza a ver es cómo se tratan. Se tratan con gran cortesía, con gran familiaridad. Se puede entrar a la oficina del gerente general, se puede ir a tal comedor, se puede... Si no hay esa cultura formada que me indica qué cosa es correcto o incorrecto, la gente viviría en un caos, una incertidumbre, ¿verdad? Para no hacer eso, yo voy copiando lo que hacen otros. Patrón de premisas básicas que un grupo social usa para enfrentar los problemas de integración interna y de adaptación interna. Frases más apropiadas, quizás más sofisticadas para decir lo mismo. ¿Cómo enfrento un problema de integrarme al interior con el equipo que ya viene trabajando? Llego a una empresa, ¿cómo me integro? Comienzo a ver cómo es la cultura sin darme cuenta, cómo se trata a la gente, qué es correcto, qué es incorrecto. Por eso finalmente decimos que la cultura es la personalidad de la empresa. Quisiera retornar a una de las láminas que ustedes pueden ubicar en el primer módulo que tiene que ver con la definición de organización. Y retorno a ella porque es importante ahora destacar que en esta definición, en la parte central, si ustedes pueden ver, decía, estos roles, esta jerarquía, están articulados por un sistema de significados compartidos. Esa es cultura. Si en su comienzo, cuando se vio ese módulo, no llegó a estar muy claro qué eran significados compartidos, ahora ya creo que podemos verlo mejor. Son esos valores, esas normas, esa realidad que comparte todo el equipo, que comparte todos los trabajadores. Eso es lo que llamamos cultura. Destacando entonces de que de todos los elementos que hay en una organización, el líder es responsable del principal de ellos, que es crear esa cultura, porque eso va a crear la realidad. Y los únicos comportamientos que tenemos son aquellos que responden a esa realidad creada por esa cultura.